Amados hermanos, Dios te bendiga nuevamente. Dios añade mucha, pero mucha salvación y vida eterna. Yo soy su hermano Juan Puente, quien les habla, pastor de la iglesia Oasis de Amor de Bayona, ubicada en Santo Domingo, República Dominicana. Y vamos inmediatamente a orar para que Dios siga fluyendo y nos siga dando palabra de vida para que su pueblo sea impactado. En el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias una vez más por tu palabra y por la gracia que tú estás poniendo sobre nosotros para que podamos ministrar a tu pueblo. Que ellos puedan recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amados hermanos, como les iba diciendo acerca de los falsos profetas, falsos apóstoles, obreros, falsos artistas, falsos adoradores, hay una variedad enorme. No se crea que solamente son gente que están ahí parados en el púlpito, hay gente que están en los asientos también, que están ahí pues cumpliendo con una misión, llevando división a los hogares, llevando diferentes mensajes contradictorios, falsos, que lo que hacen es dañar y enfermar a los hermanos. Y tenemos que estar bien atentos a eso, los líderes, los diáconos, trabajar unidos, trabajar unidos. Hay que sacar todas los intereses personales y poner el interés mayor, que es el interés de Cristo, para que las almas sean alimentadas con el pan de vida y sean salvas. Pero como les dije, hermanos, hay gente que lo que andan es engañando, y el enemigo se disfraza como ángel de luz, y todos sus secuaces también se disfrazan. Entonces nosotros tenemos que ser más astutos, más sabios, más inteligentes, más conocedores. Tenemos el Espíritu Santo, el cual nos revela y nos guía a toda verdad. Entonces no nos podemos nosotros, hermanos, pues dejar convencer y engañar, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios. En Mateo 16 al 1 al 3 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decid buen tiempo, pero el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Fíjense bien, mi hermano, hay gente que conocen, hay gente que tienen experiencia, hay gente que son diestros, pero no sé, hermano, cómo yo podría definir esta situación, que se dejan engañar tan fácil. Mira, hay gente que te dan un mensaje, hay gente que tienen una sabiduría terrible, pero desde que viene un engañador, desde que viene un falso, pues ellos le creen. Y sabe que a veces el saber mucho de la palabra debería ser algo beneficioso, pero hay personas que se pierden, se extravían porque creen que ya no son dependientes de Dios. Se hacen independientes y ya no se someten a nadie. Lo que les he dicho, no se someten a nadie, andan por ahí haciendo y deshaciendo, y el pastor no sabe dónde está. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de esas personas, mi hermano. Fíjense que hay personas que lo que andan es buscando en la calle, y usted va a encontrar, yo siempre he dicho que el que busca halla, la Biblia, y eso es algo bíblico, la Biblia dice que el que busca halla y el que toca se le abrirá. Pues si usted se le está hablando la palabra y usted ha encontrado una iglesia donde le estén hablando la palabra, ¿qué usted hace buscando? ¿Qué usted hace visitando? ¿Qué usted hace hablando y visitando? Hay que tener mucho cuidado. El que busca halla. Si usted lo que anda buscando perderse, engaño y falsedad, lo va a encontrar un día y se va a perder. Se va a perder y va a entrar a un lugar un día de estos que va a salir influenciado, porque estos son malicias de Satanás, de las cuales la Biblia dice que tenemos que cuidarnos y conocer. La Biblia dice examinar los espíritus. El cristiano verdadero, sabio, santo, sincero, que de verdad ama a Dios, no anda de puerta en puerta, no anda de iglesia en iglesia, se somete a su pastor y asiste y apoya todos los eventos y actividades de su iglesia. Eso es un cristiano firme, conocedor. Eso es un cristiano fuerte, que tiene una identidad, que no la pierde.
Eso hay que conocerlo hoy en día, porque una de las cosas que más ha hecho daño a la iglesia es la pérdida de identidad. Por eso es que los falsos engañan y convencen a muchas personas y se la llevan. Porque hay personas que han perdido la identidad. Cuando usted tiene la identidad, cuando usted ama su país, cuando usted ama su país, que usted, hermano, se identifica con su país, usted va a otra tierra, óigame, y usted no cambia su país. Pero hay personas en las iglesias que tienen que aprender a amar a su iglesia, a defenderla. Usted sabe el sacrificio que da, hermano, construir un templo, tener una casa. Y ustedes tienen una casa. Y hay muchos hermanos que tienen una casa. Ustedes saben la lucha que están cogiendo muchos hermanos en casas alquiladas que no son de ellos. Y usted tiene una casa. Usted sabe la lucha que están cogiendo muchos hermanos con profetas falsos en iglesias donde no les están enseñando la verdad. Y usted, que sabe que se le está enseñando la verdad, por un capricho y una desobediencia, usted se va a perder, usted va a negar, usted le va a dar la espalda a su iglesia. Piense bien las cosas, porque lo que Dios nos ha llamado a nosotros, mi hermano, es a someternos y a crecer. A crecer. Nosotros no podemos durar todo el tiempo, toda nuestra vida, siendo, hermano, hermanos de banco, que estemos sentados en un banco. Nosotros tenemos que aprender a hacer algo, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y así como los falsos están haciendo su trabajo, tratando de engañar y tratando de dividir, usted y yo tenemos un compromiso de unir, de predicar para que las almas se salven y busquen del Señor. Entonces no nos podemos dormir. No nos podemos dormir. Porque hay muchas personas durmiendo, y por eso es que ha venido el lobo y se los ha llevado. Porque hay muchas personas descuidadas. Entonces, tenemos que buscar la forma de fortalecer nuestra congregación, principalmente con los elementos básicos que Jesús nos dejó para nosotros conocer la malicia. Lo primero es, hermanos, si ya nosotros nos hemos arrepentido de corazón, y nos hemos negado a nosotros mismos, la oración, hermano, es el principio de toda vida fortalecida. Hay que orar. Vamos a orar. En la oración Dios te fortalece, pero en la oración Dios te muestra. ¿Qué dice la Biblia en Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Dios te responde. Dios habla. Dios contesta. Si hay algo que no está mal, si hay algo que en la iglesia se está manifestando y que es una falsedad, es un engaño, Dios te lo va a demostrar como lo está haciendo ahora. Pero es a través de la oración. Hay que orar, la iglesia tiene que orar, los hermanos tienen que orar, los líderes tienen que orar. La oración es el instrumento para nosotros vencer y para nosotros conocer las estrategias de nuestro Dios, pero las malicias de Satanás. Entonces tenemos que orar. No nos cansemos de orar. La oración, hermano, tiene que ser constante, la oración tiene que ser sin cesar, pero todo, no diga que yo estoy unido en el Espíritu, no, es orar todo unido, unánime, junto y en armonía. Eso es lo que la Biblia enseña, porque ahora de que dos o tres, aunque tú no me veas o aunque tú, no, es orar, hermano, yo quiero verte, yo quiero sentirte, yo quiero verte, es unido, eso es lo que Dios quiere, vernos unidos. Que estemos, la Biblia dice claramente, unánime, juntos y en armonía, que estemos unidos, que yo sienta que tú estés ahí, no me digas que tú estabas, no, yo quiero sentirte, yo quiero verte, la unidad, tiene que sentirse, eso es lo que Dios está buscando, eso es lo que Dios quiere ver, que nos unamos, que se sepa que hay un pueblo que está trabajando y que ha decidido enfrentar la carne, enfrentar el mundo y enfrentar a Satanás, pero unidos venceremos. O sea, hay que orar. Si no se ora, hermano, lamentablemente nosotros no podemos vencer a nuestro enemigo. A mí me gusta mucho ese relato de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los iban a entrar en el foso de los leones, en el horno ardiente. Óigame, el rey los llama y le dice, miren, si ustedes no hacen lo que yo le estoy diciendo, pues yo voy a tener que cumplir lo que dije y pues, lo voy a matar, lo voy a echar allí en el horno.
Y los jóvenes le dijeron, óigame, sepa, oh rey, que no vamos a hacer lo que usted diga. Y si nuestro Dios no nos libra de tus manos, tampoco vamos a hacer lo que tú digas. Pero era gente que oraban, era gente que tenían confianza, porque la oración te da confianza, te da calma, te da paz. En la oración tú conoces que no estás solo, que Dios está contigo. En la oración Dios te da revelaciones, te da visiones. Dios te fortalece, Dios te cubre. Y eso lo tenemos que hacer entonces, hermano. Para nosotros ser defendidos de los falsos profetas tenemos que orar. El ayuno es muy necesario también. ¿Sabe por qué? Porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Hay géneros. Y a veces son géneros y a veces son principados que se mudan. Que ellos se autoproclaman como Dios y dueño de esa iglesia, de esa ciudad, de esa comunidad. Y nosotros tenemos que ayunar para decirle no. Aquí hay una bandera de amor, aquí está la bandera de Cristo, aquí está el Espíritu de Dios, esto le pertenece a Dios. Pero tenemos, hermanos, que ayunar, hay que ayunar. El ayuno es bueno, no nos gusta ayunar porque, no sé, el chau chau, la comida, y qué sé yo qué, guardar el plato y qué sé yo qué. Guarde la boca, mi hermano, eso está bueno para la figura física. Eso te pone en salud y también para la salud integral, sí, porque hay muchas enfermedades que entran por la boca, pero sobre todo la espiritual. El ayuno es útil para darnos una limpieza espiritual, para atar y reprender, y para propósitos, algunos propósitos que tenemos, que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja, que el Señor reprenda, que el Señor desate, que el Señor ate. Hermano, tenemos que usar el ayuno, hay que ayunar, hay que pertenecer, hay que asociarse a todos los cultos que hay en la iglesia de ayuno y oración. Cuando se convoque ayuno, asista, vaya, participe, porque Dios te va a bendecir. Es la bendición de Dios que estamos deteniendo, es la bendición de Dios que estamos deteniendo. Tenemos que unirnos para que Dios nos bendiga, para que Dios nos bendiga. Y la palabra, mi hermano, es la otra parte, que yo sé que ustedes lo saben. Tenemos que leer la palabra del Señor. Óyeme, no puede haber fundamento si no hay criterio, si no hay conocimiento de Dios. Tiene que haber un poco de conocimiento. Y la Biblia dice, el que te falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero tenemos que conocer. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Aunque vengan gente con otro evangelio, con otra palabra, con otro Cristo, y con otro espíritu, pues tú lo vas a descubrir. Él te lo va a mostrar, porque Dios no va a dejar que tú te pierdas, que te extravíes. Te va a mostrar su verdad y te va a enseñar su camino. Pero tenemos que ponernos a la diestra del Señor, tenemos que conocerlo. Jesús dijo, mis ovejas son mías y ellas me conocen. ¿Tú conoces a Dios de verdad? Porque eso es, si tú conoces dónde está Cristo, si conoces dónde está Jesús, sabe dónde está tu iglesia, sabe dónde está tu pastor, sabe dónde están tus hermanos, y nadie te puede engañar. Si tú conoces que Jesús está en tu iglesia, cuando vengan estos falsos pastores, maestros, evangelistas, predicadores, líderes, artistas, músicos, cuando vengan estos falsos, tú lo vas a detener. Párate ahí, en el nombre de Jesús, y hágalo en el nombre de Jesús, para que el enemigo sepa que usted está en serio y que usted tiene revelación de lo alto, que no es usted, que es el Espíritu en usted que está actuando, para que se vaya en el nombre de Jesús. Usted tiene que hacer eso, mi hermano, porque la palabra, por la palabra, hermano, Dios creó todo. Use la palabra en sí tiene poder, es poderosa, hermano. Entonces vamos a usar la palabra. Y luego, mi hermano, que no se olviden de esto, el sometimiento. Tiene que haber obediencia, indiscutiblemente tiene que haber obediencia. Sí, hay que someterse unos a otros. Si no hay obediencia, Dios no está. Mire, en la desobediencia Dios no está. No importa. Tiene que haber obediencia. Tiene que haber obediencia. Una iglesia donde se pierde el respeto, donde se pierde la obediencia, hay problema. Está dividida. Y en cualquier momento se puede derrumbar. Entonces, por eso es que el pastor tiene que ser celoso.
tiene que agarrar a la iglesia y no permitir que los lobos sean los que estén llevándose a las ovejas, sino que el pastor, con la sabiduría y el conocimiento, pues agarra a sus ovejas, la carga y la cuida. Entonces, si es así que hace el pastor, nosotros tenemos que ser celosos con la iglesia. Hay que saber, vuelvo y les digo, a quién tenemos que conocer unos a uno a los hermanos, y conocer uno a uno a lo que se le da el mensaje, a quien se le da el púlpito. Hay que tener mucho cuidado, porque no solamente nuestros hermanos, sino a veces familiares y amigos que van a visitar a la congregación, esos días especiales que tenemos visita, que van personas a veces de renombre, personas muy importantes como lo es el pueblo de Dios y como lo son nuestras familias. Hay que tener muy en cuenta a quién invitamos, porque la palabra de Dios nos enseña, hermano, que en la iglesia está el Espíritu de Dios. Habacuc 2:20 dice: Jehová está en su santo templo. Dios está ahí, pero si nosotros por desobediente dejamos que se meta otra cosa, puede causar un tremendo problema, y eso tiene que desaparecer de las iglesias, que los hermanos quieran actuar libremente sin tener un poquito de responsabilidad y de unidad. Tiene que haber unidad en todo el liderazgo, porque la unidad de la iglesia es responsabilidad de todos, no solamente del pastor, es responsabilidad de todos, los líderes, los diáconos, los ancianos, todos tienen que trabajar, y también la misma iglesia, para mantener esa unidad, esa paz, esa tranquilidad. Y algo les digo, cuando usted vea las cosas tranquilas, no es que todo está tranquilo, siempre el enemigo algo va a hacer, porque él no se va a quedar así. No se va a quedar así. Cuando la barca iba en el agua, vino una tempestad, porque no, la barca no se iba a quedar así tranquila, tenía que venir la tempestad. Pero ¿qué pasó? Jesús estaba en la barca. Y hay que ver dos ejemplos que la Biblia habla de barca. Primero, la de Jonás, pero Jonás estaba en falta, y si no lo tiraban a él, se iba a hundir la barca. Pero como él era el que tenía el problema y era el que estaba desobediente, cuando usted está desobediente, su barca se hunde, su ministerio se hunde, su matrimonio se hunde, su trabajo se hunde, sus hijos se hunden. Cuando usted se pone desobediente, usted se hunde, porque la desobediencia te hunde. Eso es un peso muy grande. Por eso es que hay que aprender a ser obediente. Cumpla con lo que Dios te ha mandado a cumplir. Cumple. Por eso Pablo, cuando fue a Timoteo, le ordenó y les dio un mandato a Timoteo: cumple con lo que se te ha dado, con lo que se te ha dicho, persiste, predica la palabra, sé ejemplo a Timoteo. Entonces usted también, hermano, tiene que cumplir. No hay un ministerio, no hay victoria, no hay poder cuando nosotros andamos en desobediencia. Y en desobediencia, tenga cuidado, que cualquier influencia se le puede pegar a uno, porque usted anda sin la gracia, usted anda fuera de la cobertura. La desobediencia te saca fuera de la cobertura del Señor, porque la desobediencia es pecado, y el pecado trae muerte. El pecado trae muerte. La desobediencia es pecado. Para los que no lo sabían, la desobediencia es pecado, y por eso es que hemos dicho que hay mucho pecado en la iglesia, porque hay muchos desobedientes, hay muchos cacones, hay muchos independentistas en la iglesia, gente que no se somete a nadie, ni a Jesucristo, que quieren que lo dejen, hermano, a hacer lo que quieran, y no es así. En la iglesia tiene que existir un control, un orden, un control, porque la iglesia es la casa de Dios. Eso no es un mercado. La iglesia no es un club, es la casa del Señor, y tiene que existir leyes, normas, procedimientos, protocolos. Tiene que existir garantía de que todos nos estamos rigiendo por lo mismo.
y que todos queremos lo mismo y que tenemos una misma meta. Entonces todos somos iguales, no hay diferencia, no hay exclusividad, todos tenemos que regirnos y someternos. Entonces, los falsos profetas no se someten a nadie. Eso es una de la debilidad de los falsos profetas, que no se someten a nadie. A nadie. Y desde que usted lo descubre, se ofenden y se sienten mal y hablan y dicen y tratan siempre de dividir. La única misión que tienen los falsos profetas es confundir y dividir. Y hay que tener mucho cuidado. La iglesia tiene que tener mucho cuidado. Por eso, en estos últimos días, usted sabe por qué hay mucha gente cayendo. Porque están descuidados en la oración. Porque cuando tú orabas, Dios te mostraba, Dios te decía a ti lo que estaba mal, Dios te decía lo que estaba bien. Pero hoy nosotros no estamos haciendo eso. Hoy no lo estamos haciendo. Eso es un problema. Eso es un problema. Hoy no lo estamos haciendo. Por eso les digo que hay mucha debilidad hoy en día. Ha quedado en evidencia que nuestra fe no tiene mucha sustancia en estos últimos días, en la que hemos estado un poquito alejados de las cuatro paredes, pero la iglesia, para poder ser eficiente, eficaz, para poder tener el mover del Espíritu Santo, no necesita cuatro paredes, porque yo veo muchas personas diciendo, ay, que me hace falta las cuatro paredes, que muchos se van a descarriar, que muchos están fríos, pero antes de la pandemia había muchos que ya estaban fríos. Había muchos que ya estaban fríos. No se trata de las cuatro paredes, es que había mucha gente ya frío, había mucha gente ya convertida en estatua de sal. Había mucha gente ya con sus luces apagadas. Había mucha gente ya que estaban llenos de inmundicia, de iniquidad. Había mucha gente que el Espíritu Santo hacía mucho tiempo que se había ido de ellos. Porque hoy estamos encontrándole como una salida salomónica de que la pandemia, que la iglesia, que queremos que se abra porque si no me voy a descarriar y que hay mucho... No, eso no es así. Cuando la pandemia no existía, la iglesia estaba con un grupito y otro gran grupo fuera, lejos, que iban de visita. Porque esto no es cuestión de pandemia, es cuestión de compromiso y sinceridad. La iglesia tiene que acercarse a Dios y volver a hacer pacto con Dios, pacto de fidelidad. De fidelidad. Tiene que tener compromiso con Dios, con la iglesia, cumplir con todo lo que la Biblia os manda cumplir. De fidelidad. Porque, ¿por qué ustedes creen que ellos tienen esa fe tan floja? Primero, no se alimentan de la fe. Porque la Biblia dice, por la fe viviremos, pero el que no va a la casa de Dios, el que no ora, el que no ayuna, ese no depende de Dios. Ese ni tiene fe. Ese ni tiene fe. La fe viene por el oír y el oír. Óigame, la palabra es un alimento fuerte para la fe. Y creo que la única vez que la palabra de Dios revela la fuente de la fe es ahí. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, Romanos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted va a la iglesia y usted no se sienta atento a escuchar el mensaje y a escuchar todo el mover de Dios en el culto entero, usted no va a adquirir fe. Por eso es que hay mucha gente que no tienen fe. Que no tienen fe. Porque es que no van a la iglesia a escuchar, a oír, a aprender. No van. Y Dios siempre habla. Y Dios siempre ministra. Y Dios siempre muestra. Pero para esas personas que están distantes, ellos no se van a dar cuenta. Ellos no van a ver a Dios. No lo van a ver. Porque cuando uno está espiritual, uno ve a Dios, aunque Dios no está ahí. La Biblia dice que Dios nos ayuda a ver lo invisible. Vemos las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Pero hay que conocer a Dios y para eso hay que tener tiempo, mucho tiempo con el Señor. Como Moisés,
Moisés estuvo allá arriba en la montaña 40 días, 40 noches. Y fue tanto lo que se involucró con Dios que cuando bajó de allá, la gracia de Dios, la santidad, el poder de Dios estaba sobre él y tuvo el pueblo que tapar el rostro porque salía una luz, salían rayos de él, salían gracia. El cristiano cuando está metido con Dios se le ve la gracia, pero hay muchos hermanos que han perdido la gracia y por eso cuando vienen estos falsos profetas, apóstoles, discípulos, artistas, cantantes, músicos, maestros, pues son engañados, son engañados. Son engañados, hay que aprender a depender de Dios, pero de la manera como lo estamos haciendo, es como lo hemos dicho en otros mensajes anteriores, nosotros estamos viviendo de las riquezas, de los tesoros que hemos amontonado en la tierra y le hemos dado más importancia a lo terrenal que a lo espiritual, hemos acomodado lo espiritual a lo carnal, a lo terrenal y ya nuestra condición para poder someternos o para poder estar en la iglesia es que nos permitan hacer y deshacer, que nos permitan yo vivir como yo quiera vivir, vestir como yo quiera vestir, andar como yo quiera andar. Y esto no es así, en la iglesia no puede existir ese libertinaje, hay que tener un control. Porque nosotros aquí estamos con el Santo de Israel. Y si usted se quiere salvar hay que someterse. No hay de otra. No hay de otra, hay que someterse. Hay que aprender a buscar. La Biblia dice que tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento, fruto, la santidad ante todo, para que los falsos profetas no nos engañen y saquen de nuestra vida lo que Dios ha sembrado, porque después de tantos años terminar en el mundo descarriado y con un testimonio malo, que digan de mí que yo soy un intolerante, un sinvergüenza, un engañador, un farsante, un mentiroso, un pecador, fornicario, un mentiroso, que digan todo de mí, después que yo empecé bien y que la gente me llamaban evangelista, pastor, líder, misionero, maestro, después de todos esos halagos cuando yo estaba firme, ahora que me he descuidado he caído y fíjense cómo me están llamando. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, tenemos que tratar de comportarnos y de vivir una santidad no fingida, sino una santidad que se vea, que se muestre, que brille desde lejos. Nosotros somos de Cristo, vamos a cuidarnos y vamos a proteger la fe y el rebaño que Cristo nos ha dejado. Es un compromiso que tenemos y es una orden, un mandato de parte de Dios. Vamos a cuidar celosamente con nuestra vida todas las ovejas del Señor y le vamos a seguir pidiendo a Dios que nos muestre y que Él actúe en consecuencia en contra de los profetas falsos, de los falsos maestros, de los falsos músicos, de los falsos adoradores, de los falsos líderes. Vamos a pedirle a Dios que Él actúe, porque nosotros sabemos que la casa se respeta y que la iglesia es del Señor, y que lo que Dios ama y que lo que Dios ha lavado con su sangre, Él no va a perder, Él no lo va a perder, ni va a permitir que se pierda. Yo sé que contamos con la gracia, contamos con el permiso y la unción de nuestro Señor. Así, amados hermanos y amigos, que te animamos a que te acerques cada día más a Dios, que entres en el lugar santo, que aprendas, que te comuniques con Dios, que entres en la profundidad, que vayas a los estudios, que vayas a los cultos de oración, a llenarte, a cubrirte. Pídele a Dios sabiduría si no la tienes, pídele al pastor, acércate al pastor, acércate a los líderes, usa la fuente, los caminos, usa el protocolo, los procedimientos que tú tienes, las herramientas que Dios te ha dado y no te quede atrás. Desarrolle ese talento y ese ministerio y no deje que los falsos maestros te engañen
y te arrastren hacia un camino de falsedad, de mentira y de perdición. Dios te bendiga, Dios te guarde, amada iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta preciosa hora porque nos has permitido declarar tu palabra. Gracias, Señor, sabemos que tú has de darla y la has de llevar a los corazones sedientos. En el nombre de su gracia. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendito sea Dios.